Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa de actualidad a debate que semanalmente intentamos llevar a sus hogares para que conozcan las últimas novedades, lo que está pasando, lo que se cuece en nuestra comarca políticamente hablando. El Partido Socialista de Begíjar ha cambiado su dirección. Ha sido un cambio bastante importante, con una ejecutiva totalmente nueva y con una cara que va a dirigir los designios del partido, pues totalmente nueva y renovada, nueva secretaria general para la agrupación local del PSOE bejijeño, y nos acompaña esta noche precisamente Petra Gallego Medina. Muy buenas noches, Petra, bienvenida. Muy buenas noches, gracias. A su lado se encuentra Francisco Paco Jodar García, el secretario de Cultura y Deporte en la Ejecutiva Socialista nueva que se ha formado. Muy buenas noches y bienvenido, Paco. Muchas gracias, buenas noches. Permitidme que sois jóvenes que os tuteé. Sí, por supuesto. Y bueno, pues vamos a conocer un poquito, en primer lugar, si nos permites, Paco, a la secretaria general nueva que tenéis, a Petra, una cara joven, una mujer, una apuesta por las mujeres en el municipio de Begíjar. Y bueno, pues me gustaría en primer lugar conocer un poco tu trayectoria, desde cuándo estás en el PSOE, cómo llegaste, por qué entraste y para haber llegado hasta aquí. Pues entré en el partido hace ya 2 años con la intención de colaborar y ayudar a mejorar mi pueblo. He aprendido mucho en este tiempo y me siento muy orgullosa de pertenecer al Grupo Socialista de Begíjar, porque pienso que siendo una persona honesta y haciendo las cosas con dedicación, no hay nada más gratificante que trabajar para y por las personas. Me considero una persona positiva, una persona empática, me considero una persona inconformista porque creo que las cosas se pueden mejorar, por eso estoy aquí, para ver si mejoramos un poquito nuestro pueblo. Y soy del PSOE porque creo que es el color político que mejor me representa, porque sus ideas son sólidas, porque así mis padres también me lo han inculcado desde pequeña, también tienen mucho que ver ellos en eso, y porque creo que anteponen a las personas a cualquier cosa. Bueno, Pedri, por cambiar un poco el tercio, ahora acá estamos hablando del PSOE, que por cierto atraviesa horas bajas. Sí. Estamos en un momento en el que, bueno, pues algunos cambios por lo menos examen de conciencia va a tener que hacer. Desde luego en Begíjar el cambio en la ejecutiva sí que lo habéis abordado, sí. Y lo habéis hecho. Cuéntame, porque lo que realmente le interesa a los vecinos, a las vecinas de Begíjar, en realidad son los proyectos que vosotros lleváis. Esta nueva ejecutiva, ¿qué planes tiene, qué iniciativas tenéis pensadas? Pues la verdad que tras el varapalo recibido en las últimas elecciones, decidimos que el PSOE de Begíjar tenía que tomar otro rumbo, sin olvidarnos, eso sí, de la gente que ha estado ahí durante 24 años y de las cuales queremos contar con su experiencia, que han hecho muchísimo por Begíjar, eso no hay que olvidarlo nunca. De esta forma, y después de más de 1 año y medio en la oposición, pues decidimos que era el momento de comenzar nuevos proyectos. El pasado 13 de septiembre hicimos un congreso que contamos con la asistencia de numerosos simpatizantes y militantes del partido, y ahí fue donde me eligieron secretaria general del Partido Socialista de Begíjar. Bueno, a partir de ahí me imagino que tendré muchísimo trabajo por hacer. Mucho trabajo. La verdad que al principio me asusté un poco porque esto es algo nuevo para mí, sí, es verdad, algo que no me esperaba. Pero bueno, con el apoyo que tuve por parte de toda mi familia y por parte de todos mis compañeros y compañeras, pues aquí estoy para trabajar para mi pueblo. Compañero y compañera, entre los que está Paco Jodar, decíamos, secretario de Cultura y Deportes. Paco, ¿por qué en esta nueva ejecutiva? Bueno, pues porque, como había dicho antes Petra, después de perder las últimas elecciones locales, en el partido hubo una serie de gente que nos convocamos, nos juntábamos ahí sin que nadie nos convocara, porque después de las elecciones habría que hacer... Estábamos preocupados y habría que hacer una autocrítica necesaria para poder salir adelante. Y entonces, en ese sentido, fue cuando me empecé a introducir en el partido. Yo era militante del partido años atrás, pero yo nunca he participado en la vida política activa. Y entonces, a partir de ese momento, como digo, sí empecé a participar más activamente, y después del día 13 del Congreso, Peti contó conmigo y dije que sí, aunque soy el mayor de la ejecutiva. Adelante. Una cosa, Paco y Petra, porque incluso el propio alcalde, Damián, que es del Partido Popular, dice que Begíjar es un pueblo de izquierda, un pueblo socialista. Se han perdido unas elecciones y, como decía Petra, hay que reconocer la labor de una persona que cuando la ha votado tantos años la gente, de luego por algo tiene que ser, pero
un pueblo que es de izquierda, ¿cómo pierde una elección de esta manera? El pasar además estrepitosamente, porque hay que decirlo. Cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que una de las principales, hay algunas cosas que se podían analizar, que igual nos llevaran a un camino erróneo, pero fundamentalmente la oposición tan feroz que hizo el Partido Popular los últimos 4 años, a través de las críticas que hacía, de las mentiras que vertía, incluso llegó un momento a hacer calumnia y difamación sobre alguna gente que no son presentables. Bueno, pues... Eso sumado también a que llevábamos ya muchísimos años gobernando, el desgaste, pues... Pero bueno, vamos, que y el desgaste de la crisis, que no es poco. También. El desgaste de la crisis no es poco. Gobierne Partido Popular, gobierne Partido Socialista. Pero que básicamente ganaron por las mentiras vertidas a los ciudadanos. Bueno, Petra, una mujer que no lleva mucha experiencia en política, que lleva muy poquito tiempo, muy poquitos días como secretaria general de la agrupación local de Béjar. ¿Y cómo lleva el cargo? Pues con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar. Yo estoy muy verde todavía en este tema de la política, me apoyo mucho en mis compañeros, me aconsejan y ahí estamos, intentando hacerlo lo mejor posible y de aquí en adelante pues ir aprendiendo poquito a poco. Paco, porque la mayoría de los que formáis la ejecutiva tenéis experiencia. No tenemos experiencia, ninguna excepción, somos todos nuevos y ninguno hemos tenido un cargo político, a excepción de... Bueno, Ana y el presidente. Y el presidente, los dos han sido concejales en etapas anteriores. Bueno, los demás, sí. Los demás estamos todos como verde, como dice la secretaria. Tabla rasa, pues aprendiendo de cero para las con ilusión, con ganas de trabajar también, pero verde. Bueno, aprender, las ganas es lo más importante. Sí, aprender se aprende seguro. Caminante no hay camino. Aunque sea, se hace caminando, aunque sea a base de palo, pero aprender seguro que se aprende. Al hilo de esto que me estabais comentando, de Ana, concejala y demás, sí que tengo que comentar una cosa porque es muy curiosa. Vamos a ver, el anterior alcalde, que ha estado durante 20 y tantos años, Alonso, ahora no pertenece a la nueva ejecutiva, no está en la dirección del partido, pero sigue siendo el portavoz del grupo municipal, concejal, y bueno, en ningún caso se ha planteado que Alonso fuera a dejar su acta de concejal, que Petra, lo digo por Petra, porque claro, no tiene experiencia política, es la secretaria general, que entrara de algún modo, porque si Alonso se fuera serías tú la siguiente en entrar, y que fueras cogiendo experiencia política en el ayuntamiento. No sé, si me ocurre que igual se va a pasar alguno por la cabeza, o lo habéis pensado, se ha planteado. No, a mí por lo menos no sé, ni se me ha pasado por la cabeza ni me lo he planteado, porque eso, el acta concejal es una cosa personal y eso se lo debe preguntar a él. Bueno, pues tendremos que preguntárselo a Alonso a ver si sigue o no sigue. Vamos a ver, una cosa a la que le dais mucha importancia, decía Paco que era de los mayores de la ejecutiva, es el tema de la juventud. ¿Cómo anda de salud Juventudes Socialistas en Béjar? Pues la juventud, el año pasado, en 2011, se construyeron las Juventudes Socialistas de Béjar, que todavía no existían. Y yo creo que son un motor muy importante, y quiero que sigan siendo un motor importante para el Partido Socialista de Béjar. Empezaron poco y cada vez se van animando más jóvenes y estamos formando pues un buen grupito. Paco, y de personas de una edad aproximada entre los 40 y los 50 años, ¿cómo anda Béjar en el personal? Bueno, sí, hay algunos, dentro de la agrupación hay... No recuerdo ahora, pero me parece que estamos entre unos 19, 20 afiliados. Acuden allí a nuestra sede social varios simpatizantes que también son en torno a esa edad, la edad ya adulta. Pero vamos, en el aire, en el futuro, hay gente, hay gente joven que está solicitando ya incorporarse también a... Porque la salud del partido ahora mismo... Después de perder unas elecciones siempre viene pues, un periodo en el que todo el mundo se decae, todo el mundo se hace preguntas, se autocritica. Como decía Paco, ¿se está levantando cabeza? Sí, se está levantando cabeza. De momento los que estábamos allí, que estábamos en plan pasivo, hemos pasado a la actividad y ya desde que perdimos las elecciones se han hecho cosas. Con el tema de nosotros hemos sacado a la luz 2 revistas donde hemos explicado al pueblo de Béjar algunos temas, y eso yo creo que ha motivado que alguna gente vuelva a ir al partido a hacer sus propuestas y por lo menos a participar, ¿no? Está muy bien además lo de escuchar a la gente, que en realidad son los que conocen cuáles son los problemas de su pueblo. ¿Cuáles son los objetivos, Petra, que te has planteado?
Pues el primer objetivo es dar un cambio radical al partido, con nueva gente en la ejecutiva, que de hecho eso ya está hecho. Seguir trabajando por una posición constructiva. Seguiremos también nuestra línea de transparencia de gestión municipal con las 2 revistas, como ha dicho Paco, y también tenemos 2 páginas web abiertas a todo aquel que se quiera enterarse de cosas que pasan en nuestro partido. Haremos asambleas, que de hecho también ya hemos hecho 2, con interés de para todos los jóvenes y mayores del pueblo. Y me gustaría incrementar también la afiliación y que la Casa del Pueblo estuviese abierta como foro de debate para todos los simpatizantes del partido. Bueno, eso entre otras muchísimas cosas que no es poco para empezar, ¿eh? No, para empezar no es poquito. Uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía en este tiempo en el que solo hablamos de la palabra crisis económica, economía, déficit, deuda, prima de riesgo. Yo siempre lo digo, está muy bien todo eso y hay que darle respuesta, pero lo que tiene a las familias destrozadas, preocupa, es el tema del paro, del desempleo. Hay muchísimo, por cierto, que en vuestro pueblo lleva 2 meses consecutivos bajando el número de desempleados, lo cual está muy bien y me imagino que valoráis con buenos ojos, ¿no? Claro, por supuesto. Es una noticia agradable. Agradable, y de eso nos alegramos, claro, gente de nuestro pueblo, gente que no tiene muchos recursos y le sacan 3 días a trabajar y sacan 3 jornales, pues bienvenidos sean. Eso nos alegramos. Y tanto que sí. En cuanto al empleo, ¿qué propuestas veis vosotros? ¿Qué se puede hacer? En el empleo en Begíjar, la verdad que hay poco. Ahora la Diputación ha creado un plan de empleo que mientras Rajoy no hace más que recortar y recortar, el PSOE pone encima de la mesa soluciones y acciones para luchar contra el problema mayor que tiene Jaén, que es el paro. La Diputación Provincial de Jaén ha creado un plan de empleo con unos presupuestos de más de 10 millones de euros, de los cuales a los pueblos entre de 3.000 y 5.000 habitantes, en el que se encuentra Begíjar, le pertenecen 75.000 euros, que van dedicados única y exclusivamente a desempleados de nuestro pueblo. Hemos presentado una moción al Ayuntamiento con los siguientes acuerdos: crear una bolsa de empleo, que se creara una bolsa de empleo, que el ayuntamiento se diera de alta en el régimen agrario, para que así los jornales sirvan para la gente que solicita el subsidio agrario, porque este año va a haber poquitos jornales en la aceituna. Muy poquito, la verdad. Y que el reparto de jornadas sea equitativo para los trabajadores que se apunten a dicha bolsa. En esto me gustaría decir algo, hacer hincapié, porque supongo que el PP se va a querer poner la medalla, y para que esto no ocurra, decirle a los bejijenses que este dinero viene de la Diputación de Jaén, que en la actualidad está gobernada por el PSOE. Bueno, pues ahí queda dicho el tema del plan del empleo. Paco Francisco Jodar, que lleva la Secretaría de Cultura y Deporte, dice: lo mío sobre todo es el deporte, aunque también lleva la cultura y demás. Pero bueno, pues hay un tema espinoso que sabéis que ha saltado a los medios de comunicación, habéis recibido críticas por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, en un tema que os quedasteis solo votando en contra, y fue el tema de la petición del campo de césped artificial para el municipio de Begíjar. En este tema se os ha criticado porque, Paco, a una petición de dinero dijisteis que no. Sí, bueno, pero después explicaré esto, pero vamos, quisiera empezar con las declaraciones que hizo el alcalde de Begíjar en este canal de televisión, y nosotros quisiéramos contestar a sus acusaciones. El alcalde de Begíjar nos acusó de no haber apostado ni apostar por el deporte, y solo por votar en contra del préstamo, votar en contra del préstamo que se pedía a la Diputación Provincial por un valor de 188.000 euros para la instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal. Nosotros quisiéramos que le quedara claro al pueblo de Begíjar que no estamos en contra de la modernización de las instalaciones deportivas, como intenta hacer creer. Nosotros estaríamos en total y absoluto acuerdo con la instalación de césped artificial si se hiciera con un préstamo, si la situación económica fuera otra. También estaríamos de acuerdo con la instalación de césped artificial si se hiciera con fondos propios o con subvenciones de las distintas administraciones públicas, pero en el caso que nos ocupa se hace a través de un préstamo que tendremos que devolver y pagar todos
habitantes de Bejíjar con nuestros impuestos. Bueno, Bejíjar está muy bien, sus arcas municipales son de las sí. que mejorcito están en pues, todos los contornos. Pues no es eso lo que han estado diciendo durante los últimos 4 años. Ya se lo hemos demostrado varias veces en nuestros boletines, y si viene a pelo algún día también lo demostraremos en las cámaras de televisión para demostrar al pueblo de Bejíjar que aquello que decía... Porque está sin deuda en los bancos. Sin deuda, sí. ninguna. Todo lo contrario que bueno, yo sobre esto decirle sobre el préstamo, una de las condiciones para acceder al préstamo, a este famoso préstamo, es no tener ninguna deuda contraída con la Diputación. Sí, o sea, que no podían haber accedido a él si hubiese estado endeudado el ayuntamiento. Otra cuestión, Paco, porque, bueno, me hablabas de que tenías que responder a que no interesaba el deporte y que que el PSOE había hecho poco por el deporte. Según tú, el PSOE, ¿qué ha hecho por el deporte? Bueno, pues yo, mire, en cuanto a esto, si me da unos minutos, sí, creo que se lo podré explicar perfectamente lo que los socialistas hemos apostado por el deporte los últimos años. En cuanto a actividades deportivas se refiere, el Partido Socialista fomentó e impulsó actividades deportivas como poner en marcha la Escuela Municipal de Fútbol. Por cierto, pidiendo todos los años una subvención al ayuntamiento que obligaba a justificar el gasto. No como ahora, que nadie sabe cómo se paga ni quién paga el gasto, con lo transparentes que decían que iban a ser. Bueno, pues se inscribieron y participaron en todas las categorías, en competiciones oficiales provinciales, todas las categorías desde prebenjamines a juveniles, incluyendo equipos femeninos, dependiendo del número de niños o niñas que se inscribían. El objetivo no era competir, pero tuvimos que hacerlo porque si no se competía, los niños se desanimaban. Sí, es verdad. En fútbol, pero especialmente en fútbol si no se compite, la gente entra en el desánimo y deja de hacer deporte. Es un aliciente. Son cosas que tiene el fútbol. Se ofertaron actividades deportivas de voleibol femenino, de baloncesto masculino, de tenis, de ajedrez, etcétera. Y todos estos participaron en las distintas competiciones que ofertaba la Diputación Provincial y ALLA. También se ofertaron actividades deportivas de natación, gimnasia con aparatos, karate, aeróbic, etcétera. Eso sí, sabiendo todo el mundo lo que costaba la actividad, no como ahora, que hay algunas actividades deportivas que se pagan, se cobran, sin estar el precio regulado por ordenanza municipal. ¿Infraestructuras se hicieron, algunas también? Sí, ahí voy. Me queda una, porque también es importante en cuanto a las actividades. Se organizaron maratones de fútbol sala, ligas de fútbol sala locales, se organizaron paseos en bicicleta, rutas de senderismo, gimnasia para mayores para promover la salud y prevenir la enfermedad. ¿La petanca? No, la petanca con nosotros se hizo, inicialmente se hizo un campo de un solo campo y no tuvo buena aceptación, aunque no tuvo aceptación. De hecho, montamos en una fiesta de Santiago un campeonato y no se inscribió nadie. Después se han hecho, una vez al poco de salirnos de la alcaldía, se hicieron 9 pistas de petanca, que son las que ahora están funcionando. En cuanto a infraestructuras deportivas se refiere, recordar que todas las instalaciones deportivas que existen en la actualidad en Bejíjar son obras de los socialistas. Eso sí, siempre con el voto negativo del Partido Popular. ¿Te refieres a que no han apoyado ninguno de los proyectos? Pero eso es lo que iba a decir. Hay dos proyectos que son los más importantes en Bejíjar, que son la piscina municipal y el polideportivo cubierto municipal. En esos dos proyectos lo votaron en contra, argumentando que ese dinero se podía destinar a hacer otras cosas. Y esta gente es la que ahora, los que dicen eso, son los que ahora apuestan por el deporte en Bejíjar. Bueno, habéis votado que no a ese campo de césped. Comentaba Paco que por responsabilidad con el tema de la crisis y la situación económica actual, pero además de eso vosotros teníais otra idea con respecto a este tema, ¿no? Sí, bueno, nosotros fundamentalmente votamos en contra de este préstamo por 3 razones. La primera razón, por las formas, porque se hace a través de un pleno extraordinario, avisando con solo 48 horas de antelación,
como si se quiera ocultar algo y de tapadillo y sin dar tiempo a la oposición a debatir sobre el tema, pretendiendo que se le diera un cheque en blanco sin dar ninguna justificación o sin dar ningún argumento. Al Pleno no llevaron ningún anteproyecto, memoria sobre el proyecto, no llevaron al Pleno ningún presupuesto y no llevaron al Pleno ningún otro documento que dijera cuánto asciende el montante total de la obra. Y entonces, tengo aquí este papel porque hay gente que no se cree esto que acabo de decir. Sí. Y entonces este es un documento, una solicitud que le hacemos nosotros al ayuntamiento, que tiene un registro de salida número 1183 con fecha 27 del 9 de 2012, firmado por el alcalde, que es después de haberse celebrado ese pleno extraordinario, porque la gente cree que en el pleno extraordinario sí se presentaron documentación al respecto. Y se lo leo literalmente. En contestación al escrito presentado en el registro general de este ayuntamiento con fecha 21 de septiembre de 2012 y número de entrada 2402, solicitando diversa información, le comunico lo siguiente. Primero, que es el tema que nos ocupa. Aún no ha sido realizado el proyecto de la instalación de césped artificial en el campo de fútbol. Este documento es un documento firmado por el señor alcalde. Bien. Al margen de esto, ¿vosotros teníais idea de estudiar la posibilidad de hacer? Sí, la otra razón, esta era una de las razones. Bueno, en esta razón sabemos que hay un proyecto que es de adecuación del campo de fútbol que se está haciendo con fondos del PER, ahora Profea, que por una cantidad de unos 237.000 euros aproximadamente. Pero hay otras dos razones más. La otra razón es del carácter económico y de infraestructura. Vamos a ver, si nosotros instalamos el césped artificial en el campo de fútbol, no nos explican dónde van a trasladar el recinto ferial para el próximo año, porque el recinto ferial se ubica actualmente en el terreno de juego. Tampoco nos dicen dónde piensan trasladar la caseta joven en la próxima fiesta de Santiago, que también se ubica en el terreno, o dónde piensan trasladar a los feriantes, que también se ubican en el terreno de juego, y dónde piensan ubicar los fuegos artificiales de la Feria de Septiembre, que también se ubica en terreno. Sobre todo esto hay una gran desinformación y opacidad hacia los grupos de la oposición, no dan de ningún tipo de afirmación, y habría que recordarle al Grupo Popular que todos estos grupos juntos suman en votos más de la mitad de los habitantes de Bejíjar. Teniendo en cuenta que además hubo un concejal que... Sí, bueno, sí, ese no lo cuento, eso todavía se lo adjudico a él, pero si contando eso con los votos que obtuvieron en la urna el día en mayo, eso es así, ¿no? Bueno, pues para sacar todo esto del campo de fútbol, para sacar todas estas infraestructuras, para poder instalar el césped, pues había que cometer una serie de obras que están sin cuantificar y que a nuestro juicio incrementará sustancialmente el presupuesto inicial, porque todo el mundo sabe que un campo de fútbol no cuesta, hacer un campo de fútbol, dotarlo de todos los elementos, no cuesta 188.000 euros como pretenden hacer creer, su cantidad es mucho mayor. Por lo tanto, deberían de no ocultar y decirnos a los ciudadanos de Bejíjar cuál es la realidad y cuánto nos va a costar todo, porque está la posibilidad en el aire de que no tengamos que endeudar más de lo previsto. Un gobernante siempre debe de gestionar bien, pero en épocas de crisis lo que tiene que hacer es priorizar, y a nuestro juicio la prioridad del pueblo de Bejíjar no pasa por la instalación de césped artificial, aunque muchos nos tememos que la instalación de césped artificial responde a un capricho para satisfacer el ego personal de unos pocos. Los socialistas también entendemos que en estos tiempos de crisis hay que velar porque la economía sea lo más saludable posible, que no ponga en peligro, por ejemplo, a las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento o cualquier otra eventualidad que se pueda generar. Porque si en un futuro tuviésemos dificultades económicas, ya no podríamos acudir una segunda vez al fondo municipal, al fondo de cooperación municipal, porque ya hemos pedido anteriormente habíamos pedido un préstamo, porque una de las condiciones para que te concedan el préstamo es no tener ninguna deuda con la Diputación.
Bueno, pues razones que argumenta el Partido Socialista, pero yo quería hablar con vosotros también de otro tema en el que en Bejíjar se tienen depositadas muchísimas esperanzas, sobre todo en cuanto a tema de empleo que pueda generar, y es el de la residencia de personas mayores. Hay comentarios para todos los gustos, porque es un tema que se está dilatando en el tiempo. También, claro, ha pillado la época que ha pillado, obviamente, con las administraciones, por decirlo gráficamente, sin un euro, y bueno, está tardando, pero también habéis recibido acusaciones durante el gobierno del Partido Socialista, que aunque vosotros no hayáis pertenecido a esa época del PSOE, pero bueno, vosotros sois los que estáis defendiendo la gestión del PSOE en el municipio. Vamos a ver. Uno de los temas de los que se os acusa y se os critica al Partido Socialista en vuestra gestión es que la residencia se ha dotado antes, prácticamente parece que de equipamiento, que de terminar la obra, cuando queda pues casi la mitad de la obra por hacer. Según una empresa externa ha dicho que queda la mitad de la obra, se ha gastado bastante dinero, pero se han metido incluso equipamientos como un ascensor antes de que se haga esta obra. ¿Esto por qué se ha hecho así? Bueno, la residencia... Cualquiera de los dos, Petra. La residencia era la residencia de los que están fijos, de los residentes, y los del centro de día, ¿no? Entonces, el centro de día yo creo que está ya, no lo podría asegurar, pero el centro de día creo que está terminado al 100%. Y entonces... todo esto que se comenta de que hay un ascensor, que son equipamientos que no tienen que estar, obedece a que precisamente el centro de día está terminado, y para el centro de día se necesitaba ese tipo de ascensor, de la misma forma que se necesitaba los aparatos de aire acondicionado, de la misma forma que se necesitaba la energía solar. Entonces, o sea, que se había pedido el dinero para eso, y las subvenciones que venían. Y volvemos a lo de antes. Vamos, cuando tú pides una subvención, te viene la subvención para eso, tú tienes que justificar el gasto, y una forma de justificar el gasto es que cuando vienes a revisártelo tienes que estar presente allí, y si no lo tienes no te dan la subvención. Tienes que devolver el dinero. Es así de sencillo. Esto en cuanto a residencia, ¿cómo veis el futuro? El futuro de este tema, del tema de residencia, porque yo creo que hay mucha esperanza, ¿verdad?, depositada en la residencia. Una de las promesas que hizo el PP en su programa electoral fue eso, terminar la residencia. O sea, y este dinero que se iba a gastar en el césped de campo de fútbol se le podía haber dado un buen empujón a la residencia, pero él ha preferido hacer el césped antes como prioridad. Según dice él, no hay otra prioridad en Bejíjar más que el césped del campo de fútbol, y ya te digo, con ese dinero se le podía haber dado un empujón a la residencia. De esta manera, y que en los tiempos que estamos, yo creo que la residencia pues la acabaremos nosotros. ¿Qué creéis? Porque, bueno, ya va quedando menos para unas elecciones que, me imagino, como partido de la oposición, con opciones de gobierno, vaya por ellas, ¿no? Sí, por supuesto, ahí estamos. Ahí estamos trabajando, más que nunca, creo, más unidos que nunca, para que en 2015 volvamos a retomar el ayuntamiento. Un ayuntamiento que se ha llevado el peso un batacazo, pero cierto es que el batacazo que ellos saben que están de forma interina en el ayuntamiento, que los resultados de las elecciones generales y los resultados de las elecciones autonómicas ratifican que Bejíjar es socialista, y ellos lo saben, y que ya estoy empezando a trabajar junto con la ejecutiva para que las próximas elecciones de 2015 volver a gobernar. Bueno, eso es una afirmación que arma de doble filo, porque también Bejíjar es socialista, pero no respaldaron el trabajo del PSOE de Bejíjar. Ya, pero bueno, es lo que hemos dicho antes. Se unieron muchas cosas que al final pues acabó así, entre mentiras y promesas y cosas que no están cumpliendo. Y demás avatares de la vida. Bueno, y algún problema de autocrítica que nosotros también. Que hacer, ¿no? Pues probablemente uno de los motivos fuera que Alonso ya tuvo muchos años... El desgaste al que hacíamos referencia, que probablemente no supo... retirarse a tiempo. No supo retirarse a tiempo, pero vamos, es que eso creo yo que le hubiera ocurrido a cualquiera. Habiendo ganado las 3 últimas legislaturas por mayoría absoluta, no puedes tú entender que de la noche a la mañana te pase lo que le pasó, ¿no? Pasa en muchísimo. Y esto debe de servirnos a los demás para tomar experiencia en este sentido. Que los sillones no llevan, como decía ella, que esto no llevan nombre. De hecho, que viene al hilo sobre esto, de decir que nosotros en el Congreso del día 13 de septiembre, en el Congreso que se
secretaria general Petra, pues nosotros adquirimos el compromiso de que los cargos, tanto sea de secretario general como de alcalde, no durasen más de 8 años. Está muy bien. Y si después alguien aspira a tener carrera política, pues que pueda quedar adelante, pero no en el cargo, debiera de ser subiendo el escalón hacia arriba. Subiendo el escalón supramunicipal nunca hacia abajo, nunca hacia abajo. Bueno, pues yo no sé si hay algún tema que se nos haya quedado en el tintero y que vosotros queráis transmitir, porque esta es como vuestra puesta de largo delante de las cámaras, que os están viendo vuestras ciudadanas, vuestros ciudadanos de vuestro pueblo, vuestros vecinos y vecinas, y que, bueno, va a ser la primera vez, os está saliendo muy bien, porque decíais, bueno, es la primera vez delante de las cámaras, ves qué tal, pues es la primera vez, está saliendo muy bien, y mejor que irá saliendo, porque esto, como todo, es irse acostumbrando. Cuando llevéis muchas más entrevistas, seguro que esto, vamos, sale ya con menos nervios, con más tranquilidad, aún así está saliendo muy bien. No sé si nos queda algo en el tintero, Paco, Petra. Desde luego yo voy a ofrecer las cámaras para que vosotros... Yo quería decir una cosilla ya para terminar. Sí. Quería decirle al señor alcalde de Béjar que lo invito a un cara a cara aquí en televisión, cuando él quiera, para que le diga a Béjar lo que ha hecho, la gestión municipal que ha hecho en el año y medio que lleva gobernando, que le diga a Béjar por qué es una prioridad el campo de césped, que no estamos en contra de los socialistas, los PSOE de Béjar del campo, sino estamos en contra de que se gaste ese dinero, que ahora en momentos de crisis no es necesario, y él lo sabe también. Y de paso que se traiga su programa electoral y que le echamos una ojeadilla aquí a ver lo que le falta, a ver las promesas que le ha hecho al pueblo, dónde están. Bueno, pues yo por la parte que nos toca, puedo decir que desde luego las cámaras las tenéis a vuestra disposición para ese cara a cara, y ya sí que... Hombre, no me gustaría que os fuerais en esta, como decía, puesta de largo de vuestro cargo, pues sin que os dirijáis a vuestros convecinos y convecinas y le contéis aquello que a vosotros parezca interesante y que no hayamos dicho. Sí, yo en concreto, antes de hacer esto, quisiera hacer una puntualización, porque se me ha pasado antes cuando decía las razones que dábamos para haber votado en contra del campo de césped. La última razón que dábamos, que es la tercera, era de carácter moral. Nosotros no podemos decirle a nuestros ciudadanos que lo están pasando mal económicamente y que lo están pasando mal económicamente y que están muy sensibilizados con este tema, que vamos a apoyar la petición de un préstamo para acometer una obra que a todas luces es innecesaria cuando se puede seguir haciendo deporte en el actual campo de fútbol mientras superamos esta crisis. Debiéramos de ser algo más sensibles con el sufrimiento de la gente. Creemos que los socialistas, que nuestros motivos para haber votado en contra de esto están suficientemente justificados y argumentados. Nosotros no hacemos como hacen otros, y les voy a poner un ejemplo para explicar esto. Nosotros no hacemos como el Partido Popular. El Partido Popular sí votaba no porque no. Solo hay que recordar cuando votó en contra de la petición de un préstamo para anticipar dinero por un valor de 175.770 euros, y vuelvo a repetir, anticipar dinero a un programa de transformación de infravivienda de 21 viviendas. Con este dinero lo que se pretendía y lo que se hizo fue anticipar dinero a los empresarios para que estos pudiesen pagar su nómina a sus empleados y a los proveedores. Y aunque no se lo crea, la gente votaron que no. Y votaron que no a sabiendas de que ese dinero se recuperaba íntegramente, porque se recuperaba íntegramente cuando la Consejería de Vivienda lo reintegrara. No como el préstamo de ahora que nos ocupa, que este préstamo sí lo tendremos que devolver y pagar íntegramente la gente de Béjar. Pues dicho queda, Paco, y quisiera hacer ya otra puntualización. Sí, sin problema. Sí. Bueno, primero decirle al pueblo de Béjar y especialmente a la juventud que en cuanto a infraestructuras deportivas se refiere, el Grupo Socialista somos conscientes de que quedaba pendiente la construcción de un nuevo campo de fútbol, pero no llegamos a tiempo. Decirle que cuando la situación económica sea favorable, los socialistas seremos los primeros en apostar y apoyar este tipo de iniciativas para que nuestro pueblo y sobre todo todos los jóvenes tengan las mejores y más infraestructuras deportivas posibles, como siempre hicimos. Manifestar que, aunque para nosotros no sea el momento adecuado o el momento de endeudarnos, quien gobierna es el Partido Popular, y a nosotros no nos queda otra
que respetar sus decisiones, pero sus decisiones ni nos gustan ni nos compartimos. Pero debo insistir diciendo, como he dicho antes, que se puede seguir haciendo deporte en las actuales instalaciones deportivas mientras superamos la crisis económica. Y también decir que nuestro proyecto era un proyecto ambicioso e ilusionante. Manifestar también que las prisas no son buenas consejeras, y mucho menos cuando se trata de un proyecto tan especial, tan de especial relevancia e importancia para nuestro pueblo. Lo que ahora puede parecer un éxito, mañana puede responder a un fracaso por no tener expectativas de futuro. En segundo lugar, decir que el Partido Socialista, aunque ya lo ha dicho mi compañera Petra, es un partido renovado, con caras nuevas y gente joven dispuesta a trabajar por nuestro pueblo, que en la nueva ejecutiva no cabe el desánimo y que si eso ocurriera le invitaríamos a abandonar el barco. Una ejecutiva dispuesta a ganarse la confianza perdida por los ciudadanos, y para eso disponemos de algo más de 2 años. Ofrecerle también nuestra sede social a aquellos que quieran participar activamente en la vida política del pueblo, o hacernos llegarle a sus sugerencias a través del correo convencional o de nuestras páginas web, como ha dicho antes nuestra secretaria general. Y en tercer lugar, aunque no tenga nada que ver con el tema que nos trae hoy aquí, quisiera aprovechar para decir que el Partido Socialista, está a la espera de conocer los resultados de la auditoría. Bejíjar debe saber que los socialistas creen en la honradez de nuestro anterior alcalde y de su grupo de gobierno, y si los resultados de la auditoría fueran positivos, los socialistas seremos los primeros en pedir a la justicia que actúe en consecuencia. Pero si los resultados son negativos, si los resultados de la auditoría fueran negativos, el Partido Socialista pedirá con total determinación, primero, que el Partido Popular pida perdón al pueblo de Bejíjar por haberlo engañado. Segundo, que el Partido Popular pida perdón al anterior alcalde y a su grupo de gobierno por haberlo calumniado y difamado. Y en tercer lugar, y por este orden, el Partido Socialista pedirá al Partido Popular que se disculpe y después asuman sus responsabilidades y depuren sus culpas. Pues ahí queda eso. Y antes de que te dirijas, porque bueno, decíamos que Paco lleva deporte dentro, pero también lleva cultura, y había salido ahí, pero casi sin haberlo mencionado, el tema de la dimisión de la marcha de, bueno, Santi, todo conocéis, del concejal del Partido Popular. Ha cambiado ahora ese área, ese departamento, ha cambiado de manos. ¿Cómo veis la gestión del área de cultura? ¿Creéis que aquello afectó, que no afectó? Sí, afectó. El momento que dimitió el concejal de cultura, la cultura en Bejíjar brilla por su ausencia. Lo único que han hecho, sí, el mercadillo medieval y el concurso de tuna ha gustado. Sí, el mercadillo había mucha gente, estaba muy bien. Hay que reconocerlo, que ha estado bien. Nosotros hemos asistido también, que vamos, que a mí es la primera que me ha gustado, pero poco más podemos destacar. La verdad que poco más podemos destacar. En año y medio que llevan, tan solo se ha hecho en la Casa de la Cultura un teatro que ha sido promovido por la Escuela de Adultos, en el que no han colaborado en nada, que se le dijo y no han colaborado en nada. Luego todo lo que hizo el PSOE, como el reconocimiento a los mayores, la fiesta que se le daba en la feria de septiembre, lo quitaron, el PP quitó eso. El PP también quitó el regalo a los niños de los Reyes Magos. El PP también quitó el regalo de bienvenida que se le daba a los recién nacidos. O sea que cultura, poquita. Quitando el mercadillo medieval, poquita. Bueno, pues Petra, como eres la nueva, la flamante secretaria general de la agrupación local del PSOE de Bejíjar, tuyos van a ser los últimos minutos para que te dirijas a tu vecina y vecinos y le digas todo aquello que tú estimas conveniente. Pues a ver, como secretaria general del Partido Socialista, deciros a todos los simpatizantes del PSOE de Bejíjar que el PSOE no está dormido, que está en su mejor momento, que estamos bien despiertos, que vamos a hacer una oposición muy constructiva para todos aquellos que nos siguen, y que esperamos que de aquí en adelante confiéis en nosotros, porque lo vamos a hacer con ganas, con fuerza y con mucho trabajo, porque allí estamos todas las semanas juntándonos para que este partido suba cada día más. Bueno, pues dicho queda. Gracias Paco. Francisco Jodar García, secretario del área de Cultura y Deporte del PSOE de Bejíjar. Gracias Petra Gallego Medina, secretaria general de los socialistas de Bejíjar.
Y bueno, pues tiempo vamos a tener de seguir hablando, de seguir que nos contéis, para que las personas de Bejíjar los conozcan, vuestros proyectos, vuestra iniciativa, el trabajo que estáis desarrollando. Como siempre le digo a todas las personas que se meten en política, muchísima suerte, porque la suerte de los políticos y políticas es la suerte de los vecinos y vecinas, que todo salga muy bien, como decís, que gobierne con quien gobierne, en este caso vosotros con vuestro interés de que gobierne el Partido Socialista, el Partido Popular con el suyo, Izquierda Unida por supuestísimo con el suyo, cada uno con el suyo, pero que todo sea un trabajo constructivo y por el bien del municipio. Gracias de nuevo, y a ustedes, pues como siempre, gracias por su atención, gracias por estar ahí, y no se nos vayan, que nos vamos unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos con más novedades y a contarles más cosas de actualidad. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Continuamos con el programa Actualidad a Debate. Y esta noche nos acompaña un político que es joven, tiene ya bastante bagaje en el Partido Popular, por ser ha sido hasta alcalde de su pueblo y ahora es parlamentario andaluz. Como todos ustedes habrán adivinado, nos referimos a Javier Calvente Gallego. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. A este programa decíamos que alcalde de tu pueblo, que decías que París había sido lo más grande. Sí. Y ahora también parlamentario andaluz del Partido Popular de Jaén en Sevilla. Precisamente sobre este tema, que es más novedoso, era sobre, aunque ya lleva algunos meses, es sobre el que queríamos hablar. Llevamos unos cuantos meses detrás de ti, pero es muy difícil pillarte para hacerte una entrevista porque te pasas la vida a caballo entre Sevilla y Baeza. La verdad es que sí, vamos a ver. Es decir, en primer lugar, buenas noches. En segundo lugar, es cierto, yo creo que todo el mundo tenía que pasar por el municipalismo, o sea, porque yo creo que es la escuela más importante. Y lo más trascendente que me ha pasado y me pueda pasar en política es haber sido alcalde de Baeza. Es decir, habrá otras responsabilidades, de hecho hay otras responsabilidades, pero lo que realmente me satisface como persona el haber podido contribuir en un periodo también clave y vital para el desarrollo socioeconómico de Baeza, el haber contribuido humildemente a que Baeza y los baezanos prosperen, y no descarto el seguir contribuyendo, porque el hecho de que sigue siendo concejal que esté en Sevilla, es decir, no me resta ni me merma ningún tipo de capacidad para seguir asumiendo la responsabilidad que tengo como portavoz del grupo y como presidente local del Partido Popular de Baeza, a la cual no renuncio, porque yo prefiero sacrificarme personalmente y hacer muchos kilómetros para terminar tarde en Sevilla y llegar casi de madrugada a Baeza, pero intento estar el mayor tiempo posible en Baeza, hasta el punto de que es público y notorio que yo semanalmente, es decir, hablo también de los problemas que le afectan a los baezanos. Cierto es, además vuestra tu rueda de prensa semanal, prácticamente casi todas las semanas, los martes, fiel a la cita. Javier, experiencia en el Parlamento andaluz, ¿cómo podía valorarla? Pues la verdad es decir, que es muy importante. Es decir, esto forma parte de un proceso. Es decir, yo quise aportar por una circunstancia que todo el mundo conoce, de que hubo una campaña orquestada del Partido Socialista, cuyo objetivo era proceder a mi desprestigio a través de la difamación. Es decir, han sido distintos procesos. Claro, porque tú llegaste de una manera peculiar. Yo estaba en puesto de salida, pero voluntariamente, con el presidente regional por entonces, Javier Arenas, y con el presidente actual provincial, yo dije que yo no estaba dispuesto, a perjudicar los intereses del partido y a distraer, a distraer el debate de lo que era los problemas de los jiennenses y de los andaluces, porque el PSOE, su objetivo era de que yo había ganado a las elecciones
el Partido Popular, mejor dicho, y yo a la cabeza, habíamos ganado las elecciones municipales, o sea, a un mito, o sea, a un personaje político importante, es decir, porque no hay que quitarle a Leocadio Marín su mérito, ha sido, es decir, o sea, uno de los políticos, o sea, más importantes que ha tenido Baeza y que ha tenido la provincia de Jaén, y, o sea, y eso es, o sea, un mérito. Pero claro, o sea, una persona o sea, que es del pueblo y que, o sea, que se ha dedicado a trabajar. Del pueblo soy los dos. Sí, pero te digo, él ha estado, o sea, fuera, o sea, prácticamente o sea, toda su historia vital ha estado fuera de Baeza, es decir, ha estado viniendo en periodos concretos, pero él no ha vivido físicamente en Baeza. Yo prácticamente la mayor parte de mi vida he vivido, o sea, en Baeza, y entonces claro, una persona con un bagaje político, pues decir, al final ha perdido, o sea, las elecciones. Eso, o sea, el PSOE a mí no me lo ha perdonado. Es decir, hay dos cosas que no me han perdonado, que es que le ganara las elecciones el Partido Popular en el año 2003, y entonces había una campaña difamatoria en donde ha intentado, o sea, inhabilitarme desde el punto de vista personal, del profesional y político. Al final no lo han conseguido porque se impone. De la imputación por el caso Vandelvira, porque así es como lo conoce todo el mundo para que no entienda, era una acusación sobre todo de carácter particular, no era PSOE, porque además había también imputaciones. No, a ver, aquí es muy fácil, es decir, las imputaciones que se generan es como consecuencia de la discrepancia que yo tengo desde el punto de vista político con el Partido Socialista y desde el punto de vista profesional, o sea, con los que fueron el juez instructor y el fiscal jefe de la audiencia provincial, el fiscal jefe, en donde hay una discrepancia, entonces ya hay una persecución hasta el punto de que hay denuncias políticas porque luego se ha demostrado que eran todo denuncias políticas, en donde se ha magnificado, es decir, mi intervención en todos los procesos, es decir, yo ya no tenía nada que ver con el caso del voto por correo, se difama, y se intenta machacarme a través de la figura de mi hermano, es decir, se demuestra, su inocencia. Pero esto no tenía nada que ver con posterioridad, no, pero sí con posterioridad, es decir, con posterioridad se me imputa, o sea, una serie de delitos por parte de la Policía Judicial, con posterioridad se me denuncia sobre un tema de malversación de caudales públicos, es decir, que se sobresee y luego se lleva al Tribunal de Cuentas y se archiva, es decir, son procesos, o sea, que no son casuales. De los últimos que estaba hablando, el que estaba detrás. El que estaba detrás era el Partido Socialista, y el que estaba detrás el que me denuncia, o sea, pero el que me denuncia, o sea, en el último asunto, cuando él sabía que no había nada y lo tiene escondido durante 4 años, es decir, y lo saca cuando pierde las elecciones, el señor Leocadio Marín. Está hablando del caso Pamplona. Estoy hablando del caso Pamplona. Para que no el caso de la clínica universitaria, donde se ha demostrado, es decir, que soy inocente y que todo lo que se ha dicho es radicalmente mentira. Además, se ha probado documentalmente, y no lo digo yo, lo ha dicho el juzgado de instrucción de Baeza, o sea, se recurrió a la audiencia provincial y lo ha dicho la audiencia provincial, y lo ha dicho el instructor, o en este caso la instructora del Tribunal de Cuentas. Llegamos al punto de que queda limpio de polvo y paja, por decirlo gráficamente, y bueno, pues entonces ya sí que estabas tú emocional o sentimental o no sé, te considerabas con esa virtud suficiente como para yo he estado a pleno rendimiento en todo momento, porque yo tenía la tranquilidad, y así lo transmití, o sea, a todo aquel que me preguntó, o sea, y que dije la verdad. Y todos los responsables políticos, o sea, de mi partido estaban tranquilos porque me conocen. Entonces aquí, o sea, la virtud y la ventaja es que todos nos conocemos. ¿Cómo llega entonces a dar el paso a decir, bueno, que algo que muchas personas conocen, cómo ha pasado, pero cómo llega? Me gustaría que nos lo contaras tú, ¿cómo llega al Parlamento andaluz? Pues muy fácil, o sea, es decir, a mí se me hace un ofrecimiento de cabeza de lista, yo digo que no, precisamente porque acabo de explicar, y entonces yo dije que si tenía que ir, o sea, porque mi partido así me lo pedía, que prefería ir en un puesto que no era de salida, en un puesto que inicialmente era difícil que saliera, y que si era cierto que si inicialmente el Partido Popular de Jaén hubiera conseguido el sexto escaño en el Parlamento, probablemente hubiéramos estado en la mayoría absoluta. La clave era que si yo salía como parlamentario, digo inicialmente, si tú salieras para gobernar, y si no saliera, ¿por qué no? Exactamente. Entonces, si yo era mi escaño salía, tú si gobernabas éramos gobierno en la Junta de Andalucía con mayoría absoluta, y si no, pues nada. Entonces, bueno, pues por una serie de circunstancias, y de
cuestiones que estaban habladas, o sea, previamente, pues se nombra senadora, o sea, de la comunidad autónoma, a la que fue cabeza de lista, Catalina Montserrat García Carrasco, la exalcaldesa de Jimena, es portavoz de la Diputación, y en este caso es parlamentaria. Es decir, ella dimite, se va al Senado, y en consecuencia, es decir, me deja a mí, o sea, ¿te alegra? Hombre, yo claro que me alegro porque, o sea, es decir, es una experiencia, o sea, una experiencia importante. Es decir, yo mi expectativa, o sea, en política era ninguna. Es decir, o sea, mi objetivo y mi obligación, y así lo dije, además lo dije aquí, o sea, precisamente decía, a ver, que si yo era alcalde de Baeza, o sea, no tenía más responsabilidad que Baeza, y también dije que si no era alcalde de Baeza tenía la libertad suficiente para hacer lo que quisiera. También ha estado, o sea, una campaña del Partido Socialista diciendo que yo he abandonado, o sea, la ciudad, que yo, o sea, lo único que buscaba era, o sea, mi progreso personal y político, y es incierto, o sea, es totalmente incierto, porque, o sea, mi objetivo sigue siendo Baeza. Bueno, al fin y al cabo está de cualquier modo en la oposición, no está liberado. Y bueno, en esta ciudad, y tú lo sabes, estamos rodeados por alcaldes y concejales liberados que están en otros organismos supramunicipales, que ahí sí que se podría atacar, porque al fin y al cabo no están liberados y están en la oposición. No, pero, o sea, es decir, yo, o sea, el problema es que yo, o sea, que dice Leocadio que no, o sea, que no cobra. Es decir, pues yo cobro, o sea, lo mismo que Leocadio. Es decir, nada, porque... Bueno, está gobernando, está en la oposición. Sí, pero no es lo mismo, claro. Es decir, hay sitios en donde... O sea, cuando tú estabas de alcalde sí cobraba. El portavoz, sí, cuando yo estaba alcalde cobraba, obviamente porque no tenía otro... La oposición es que aquí no hay costumbre, salvo alguna... Entonces todos los ayuntamientos de la envergadura de Baeza, han tenido al jefe de la oposición. Javier, al hilo de esta pregunta, y se me está ocurriendo sobre la marcha, tú eres partidario porque en Baeza, salvo, bueno, compañero de partido Luis Ruiz, que sí estuvo liberado un tiempo por el anterior alcalde socialista, por Eusebio Ortega, pero salvo momentos así puntuales, en Baeza no ha habido costumbre, el hábito, malo o bueno, depende ya quien lo valore, de que hubiera concejales liberados. Hay gran cantidad de polémica con las decisiones que ha tomado un correligionario tuyo, precisamente el alcalde de Úbeda, José Robles, que los portavoces de la oposición le ha ofrecido liberarse a todos. ¿Tú eres partidario de esta? Bueno, o sea, hay dos circunstancias, ¿no? Es decir, yo soy de los que pienso que hay que dignificar la acción política, es decir, porque la gente se cree, o sea, que los políticos poco más o menos, es decir, o sea, no hacemos nada, no, o sea, el que es responsable, o sea, el que es responsable, independientemente de que esté en la política o no, la política es una actividad que te exige, o sea, un nivel de cumplimiento y un nivel de compromiso importante, hasta el punto de que son 24 horas del día. Pues claro, no es solo el trabajo que tú realizas en el ayuntamiento o en el Parlamento, o sea, sino que luego tienes que estar presente en innumerables reuniones con colectivos, en innumerables reuniones con cosas de tu partido y cosas que te exige la ciudadanía. Voluntario. Bien, o sea, pero vamos, que tiene, o sea, que yo creo que, yo soy de los que pienso que tiene que haber una retribución digna, y se hace mucho, es decir, mucha demagogia, tanto por esta liberación en esta época, tanto por un partido, como por unos partidos como por otros, se hace una demagogia. Hasta el punto de que yo he tenido que renunciar, o sea, a lo que he sido hasta ahora, es decir, a ejercer mi profesión de abogado, porque he pedido la compatibilidad en el Parlamento de Andalucía, es decir, y no me la han concedido. Entonces tenía que optar por una cosa o por otra. Claro, materialmente, lo ha hecho libremente, física y humanamente no puedo. No puedo. Entonces, lógicamente, es decir, hay unas renuncias personales, y más. ¿Por qué lo eliges? Porque tú voluntariamente lo eliges, y yo siempre lo he dicho y lo mantengo. Es decir, yo estoy en política por dos motivos. Uno, por prestar un servicio público a la sociedad a la que represento, antes, o sea, en Baeza, en este caso ahora la provincia de Jaén, en el Parlamento de Andalucía, y yo me lo planteo como una cuestión eminentemente temporal. No te mojas a lo que te estoy preguntando. No, ¿Qué parece esto de liberar a todos los portavoces de la oposición? Me parece que en el Ayuntamiento de Úbeda se ha cometido un error, porque me parece una auténtica barbaridad que se haga o se promueva un expediente de regulación de empleo que está encima de la mesa, y que los grupos políticos estén todos liberados y se gasten 300.000 euros. Me parece una barbaridad. Lo cual no quiere decir que
o sea, lo contrario, que no es, o sea, que no es contradictorio, lo cual no quiere decir que haya que dignificar la actividad política y darle a cada uno lo suyo. Javier, hablando de dignificar y que tú dices, la ciudadanía piensa que no hacemos nada, y no es el mayor problema con el que choca la ciudadanía, que me imagino que piensa que unos hacen más que otros, porque la realidad también es esa, como en cualquier profesión, sino que nos están asaltando diariamente y cada vez más temas de corrupción. La ciudadanía está pues hasta la coronilla de políticos, de banqueros, que no de bancarios, de banqueros y ahora mismo hay una decepción impresionante. Probablemente yo creo que, o sea, que una de las causas más fundamentales de que se proceda por parte de determinados responsables políticos a tener tentaciones de estar en la corrupción es precisamente por eso. Javier, no me puedes decir eso cuando hay algunos que lo sabemos, sí, que con sueldos es precisamente muy por eso. abultados, que da vergüenza incluso decirlo. Yo no, o sea, lo que no se sostiene es que no son los más pobrecicos los que se llevan las cosas normalmente. No, pero vamos a ver, lo que no se sostiene es que un presidente del gobierno que tiene una responsabilidad, es decir, inmensa, gane 78.000 euros al año, bruto. Es decir, o sea, eso es una... Se sostiene que haya familias que no tienen nada. Sí, pero vamos a ver, lo que no... O sea, es que no es justo ni una cosa ni la otra, pero claro, si se toman medidas, pero no hagamos demagogia, vamos a ver. La responsabilidad que tiene el presidente del gobierno no es... La que tiene un padre de familia con su hijo no es un padre de familia, es decir, porque claro, estamos 40 millones de españoles. Vamos a ver, o sea, lo que no es de recibo, o sea, que un directivo de un banco o de una caja se lleve millones de euros. Eso es lo que no es de recibo. Pero que a mí me parece una barbaridad. No te estoy diciendo que el presidente del gobierno de España, si no te digo que me parezca una barbaridad, gane 78.000 euros, me parece una barbaridad, por la responsabilidad que asume. Eso probablemente es justo, o igual se queda corto, pero que ahora mismo la política económica que se está llevando a cabo hace que haya injusticia. Pero además todavía hay renuncias personales, porque el señor presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad, o sea, de Santa Pola, y él, o sea, digo, él o cualquier ministro del gobierno de España o muchos responsables políticos de este país en sus distintos estamentos ganan mucho más en su vida privada que en su vida pública. Javier, pero es una cosa opcional, si no quieres, bien, tú lo eliges voluntariamente, no te quejes. Bien, pero vamos a ver, que si a un maestro se... ¿Tú recuerdas cuando...? Sí, pero luego hay otra contradicción, es decir, tú defendías cuando José María, concejal del PSOE que había antes, tenía un sueldo que era mucho más alto que el del resto de concejales en la anterior corporación. Pero claro, era un sueldo que se correspondía con lo que ganaba. Claro, probablemente en este mandato no lo hubiera podido mantener. Pero hay otra cuestión que también sí que atacaba y que era un sueldo muy alto. Que también es injusta. A ver, o sea, que todos aquellos que tenemos una profesión liberal o todas aquellas personas que es autónomo no se puede dedicar a la política, o empresarios no se pueden dedicar precisamente por eso, porque están mal retribuidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí la política... Pero Javier, ahora mismo en el momento de reivindicar que los políticos están mal retribuidos, ahora mismo están sobradísimos para cómo está el patio. Pero la política, o sea, es decir, la política solo, o sea, en el ámbito en el que estamos viendo, parece que es, o sea, el privilegio de los que son empleados públicos, funcionarios públicos, que pasan a una situación de servicios especiales. ¿Qué significa eso? Que no solo le reservan su puesto de trabajo, o sea, a diferencia mía, que si yo mañana, o sea, dejo de estar en la política, claro, es decir, voy al paro. Hay muy pocos profesionales liberales o empresarios que se voy al paro cuando un empleado público, un funcionario público tiene reserva de su puesto de trabajo, se le respeta su antigüedad y encima se le pagan los trienios aparte del sueldo que recibe de la política. Yo eso lo veo injusto. ¿Por qué? Porque es decir, el mismo esfuerzo hace el que está en una profesión liberal, el que es autónomo, el que es empresario, más todavía pone en riesgo su medio de vida, porque el funcionario no pone en riesgo nada, sino que dedica X años a la actividad. No le digas a un funcionario que te dicen que ellos han hecho un examen y han tenido que acceder, y te aseguro que te lo vas a decir. Yo he hecho muchos exámenes a lo largo de mi vida. Tú y la mayoría de las personas. Bueno, vamos a centrarnos en lo que yo quiero conocer, que es el funcionamiento que tiene por dentro el Parlamento andaluz. ¿Cómo funciona? Cuando has llegado, que te encontraste, ¿te ha sorprendido? ¿Cómo es esa maquinaria por dentro? La verdad es que a mí no me ha sorprendido, porque yo tengo la gran suerte de que conocía la institución perfectamente, he estado muchísimas veces. Es decir, tengo la gran suerte de conocer prácticamente de los 109 a la gran mayoría, o sea, por relaciones personales y políticas.
hasta el punto de que, dentro de los 50 miembros del grupo parlamentario, pues quitando a muy poquitos, que son nuevos al resto. O sea, tengo una relación no solo personal y política, de muchos años de trabajo, o sea, conjunto, y, o sea, y me conocen perfectamente. O sea, por mi nombre y mi apellido, es decir, que yo afortunadamente no soy un desconocido, hasta el punto de que he sido el último que he llegado, y resulta que nada más llegar me han nombrado coordinador del grupo parlamentario de la provincia de Jaén. Hombre, algo tendrá el agua cuando la bendice, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque yo creo que de todos los que hay, soy de los que más experiencia política, o sea, atesora. Y claro, y mi verdadero valor desde la humildad, es que yo he nacido y he partido de abajo. O sea, que yo he sido concejal, o sea, de base, y poco a poco he ido ganando experiencia política. Y lo único que la estoy es poniendo al servicio del Partido Popular y al servicio del Parlamento de Andalucía y de todos los andaluces, y en concreto de los jienenses. A partir de ahí, es decir, el trabajo en sí, es decir, a mí no me abruma por dos cuestiones. Es decir, primero, porque en mi vida profesional estoy acostumbrado a trabajar muchas horas, sin horas. Y segundo, porque he tenido la gran suerte de ser el alcalde de Baeza, y son 24 horas. Es decir, más todavía, incluso yo me atrevería a decir, que estoy bastante más cómodo ahora. ¿Por qué? Porque pese a todo tengo más tiempo para hacer más cosas. Es decir, antes cuando estaba en la alcaldía, estaba desbordado, desbordado continuamente, y sin embargo ahora tenemos un trabajo mucho más cómodo. Bueno, cuéntanos, Javier, porque lo que sí que queremos saber, aunque lo has tratado en tu rueda de prensa de esta semana, y lo que nos preocupa es el tema. Mucho se habla de los presupuestos generales del Estado que vienen a la provincia de Jaén, pero nos interesa saber también el tema de los presupuestos de la Junta de Andalucía, y qué se cuece con respecto a Jaén en la Junta de Andalucía, en el fondo y la verdad. ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son, al margen de lo que es PSOE, de lo que es Partido Popular, cuáles son las inquietudes que se mueven allí? ¿Cómo se trasladan? ¿Cómo se llevan esos problemas? Ahora mismo, y lo que sí me ha sorprendido desagradablemente, es decir, el nivel de confrontación, en el Parlamento de Andalucía. Es decir, el PSOE y Izquierda Unida... ¿Mucho más gordo que los ayuntamientos? Mucho más gordo, pero además, es decir, yo el discurso político que oigo allí, pleno tras pleno, es decir, no lo he oído en el Ayuntamiento de Baeza, yo diría que nunca. El Ayuntamiento de Baeza no es uno de los que tienen pleno así muy... Yo diría que nunca. Es decir, es decir, que una persona con 30 años apele a la guerra civil continuamente, a la memoria histórica, apele a Franco. Claro, yo me sorprendo. No vas a criticar a ninguno de tu partido, ¿no? No, digo la confrontación política, y no se habla de los andaluces. Yo sinceramente creo que el nivel de las corporaciones municipales, en donde yo he estado presente en el Ayuntamiento de Baeza, es decir, la verdad es que viendo lo visto, hemos dado un nivel y una talla política fuera de toda duda. Hombre, comparado, que estamos hablando de otro espectro, de un parlamento en donde hay gente... pero va a tratar temas del ámbito de... Claro, eso me ha sorprendido desagradablemente, ¿no? En segundo lugar, es decir, luego, es lo que pasa en política, ¿no? Una cosa es lo que la gente ve en los plenos da igual, y luego lo que se cuece, por detrás, que en donde las relaciones personales y las relaciones políticas son buenas, y en donde, es decir, tú has estado confrontando y debatiendo, con eso no asusta a ningún consejero, con un consejero, estamos acostumbrados a los políticos con el presidente de la Junta, y hay una relación cordial, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, porque en definitiva, al final, yo creo que el objetivo es común, que todos perseguimos desde una visión política distinta, es decir, el intentar buscar las soluciones a los problemas que en este caso tienen los andaluces. ¿Qué es lo que pasa? Que si no hubiera cámara, otro gallo nos cantaría. Es decir, ahí es cuando nos perdemos en debates estériles. Los políticos nos perdemos en debates estériles porque no sé a quién tenemos que convencer. Además, más todavía, es decir, con respecto a lo que me he preguntado, los presupuestos, yo soy pesimista.
por una simple razón. O sea, recientemente le hacía una pregunta a la consejera en el pleno del Parlamento sobre la autovía del Olivar. Claro, y a mí me preocupa, porque o sea, y en síntesis lo que yo le planteaba era que se debía terminar la autovía del Olivar, en tanto en cuanto que hasta hace días era una infraestructura prioritaria para el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y no sé qué es lo que ha pasado, que lo que era prioritario, lo que era, o sea, lo que era un eje transversal, lo que era ¿no? Lo que es un eje intermedio, tal, pero es que no me vale los recortes, porque el problema es que todos los tramos que afectaban, o sea, al término municipal de Baeza estaban presupuestados, o sea, estaban en el presupuesto, estaba el dinero, pero más todavía, todos los que afectan a la provincia de Córdoba y de Sevilla estaban conveniados con una financiación, o sea, público-privada, en donde, es decir, la Junta de Andalucía había llegado a un acuerdo, o sea, con el sector privado, en donde se ejecutaban y a cambio del mantenimiento de esa infraestructura durante X años. ¿Qué es lo que pasa? Que esta señora consejera, es decir, que nos desgobierna, resulta que por cuestión componente ideológico es una persona antisistema, no cree en el sistema capitalista, y ha dicho claramente que como no cree en esos convenios, lo resuelve y paraliza la obra. Antisistema. Así de claro. Antisistema claro, no puede ser porque está en el sistema. Sí, pero es que es gracioso, es decir, que es lo que yo le recriminaba. Usted por la mañana es consejera y por la tarde se pone una camiseta y se pone a traer una pancarta a manifestarse en contra de su propio gobierno. Vamos, esto es increíble. O sea, es increíble. Porque bueno, yo puedo estar más o menos de acuerdo. Estar en contra de algunas medidas. Sí, pero vamos a ver, si las medidas las está adoptando usted. Y en ese caso seguramente se manifieste contra el Consejo de Gobierno. Contra el Gobierno de España. Bueno, lo que no puede ser es que usted diga, o sea, que una infraestructura que afecta a 90 municipios de la Andalucía, que es un eje transversal y de desarrollo socioeconómico de 800.000 andaluces, y de buena primera usted se lo cargue ese proyecto y me diga, o sea, y me conteste que es debido a que hay gente que pasa hambre y que hay niños que no comen, pero mire usted, ¿qué tiene que ver eso con la autovía del Olivar? No, bueno, muy poquito, tampoco ha venido mucho para la 32 del Gobierno Central, No, pero a ver, tampoco ha venido gran cosa. Pero hay una diferencia, que la A32 se va a inaugurar el tramo Linares Úbeda el 5 de noviembre, es decir, que el Gobierno de España, es decir, ha hecho un esfuerzo de que en la situación de crisis económica no solo no ha parado la obra, no mucho, sino, bueno, no bien, mucho, Javier, pero más vale algo que nada, pero hay que ser consecuentes, ¿cierto? Hay dos criterios muy claros que tenemos en el Partido Popular, que no se puede gastar más de lo que se ingresa. O sea, y el Partido Popular, ¿qué ha hecho? Mira ustedes, ingresamos esto, o sea, y no podemos gastarnos más. Bueno, el Partido Popular, esa es su idea. Y segundo, ahora en el Gobierno de España, comunidades autónomas pueden poner una cuanta de que no pensaba así, ¿verdad? Segunda cuestión, es decir, a ver, que el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España es que en la A32, o sea, y en mucha infraestructura viaria del Estado español, había gente que le habían expropiado su oliva, llevaban 7 años sin cobrar, y resulta que ya están cobrando. La diferencia con la autovía del Olivar es que le arrancaron la oliva hace 4 años y que ni han cobrado ni se sabe cuándo van a cobrar. Y entonces, es decir, hay una diferencia. ¿Qué es preferible? Seguir ejecutando la obra, aunque sea con un recorte, o pararla y que se quede ahí muerta de risa, porque luego al reiniciarla cuesta más. ¿Qué cuesta más? El seguir trabajando en la autovía y tardar algo más, o prorrogar el tiempo de ejecución de la misma, o dejarla abandonada, y luego cuesta más el reiniciar la obra, que es lo que nosotros perseguimos. Yo creo que esto dependerá del dinero que tengan. No, pero yo no creo que ni un gobierno ni el otro quieran cortar ninguna infraestructura. Pero que hay que priorizar. Lo que no se puede consentir que la Junta de Andalucía, es decir, por decretazo, haya una administración paralela donde haya 30.000 personas, que ya ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por activa y por pasiva, en cientos de recursos, de que es ilegal, que no se pueda hacer a un empleado público sin ningún tipo de examen, que ya se lo ha dicho el TSJ infinidad de veces, y la Junta sigue R. Lo que no puede ser es que antes estaban colocados los socialistas y ahora, como hay el bipartito, se duplican los cargos, y aquí todo Dios sumándose al carro. No, mire usted, es decir, si hay que aplicar la austeridad, vamos a poner ejemplo, hasta el punto de que yo, justo el día que tomé posesión en el Parlamento de Andalucía, el grupo parlamentario del Partido Popular adoptó la siguiente decisión: puesto que nosotros, es decir, no le vamos a pagar
este año la paga extraordinaria a los empleados públicos. Bueno, vosotros no. Demos nosotros la comunidad. Demos nosotros ejemplo. No digo el Estado español. Es decir, demos nosotros ejemplo. Y no cobramos. Bueno, pues el PSOE Izquierda Unida y el Parlamento de Andalucía dice que es una medida fascista, que es una medida de derecha, y que porque ellos no van a cobrar la paga extra de Navidad. Eso es el discurso. Ese es el discurso. Entonces, vamos a ver, que ande yo caliente y ríase la gente. Que se vaya a poner de acuerdo Izquierda Unida, el PSOE y el Partido Popular. No, pero vamos a ver, sí. En cualquier tema es la misma historia, difícil. La misma historia. Es decir, se hablaba de que había discrepancias dentro del propio PSOE y se hablaba de que había una crisis interna en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Eso es vox populi. Bien. Puede ser cierto, pero que aquí nadie se engañe, que no va a haber elección anticipada, que no va a haber ningún problema de crisis de gobierno. ¿Y por qué? Porque el Izquierda Unida es tan canino, y para una vez que han tocado poder, ellos van a aguantar, es decir, 4 años y los que le echen. Mira que te gusta poquito Izquierda Unida, ¿eh? No, pero si es que no, si yo me llevo bien con ellos, es decir, si a nivel personal, es decir, me llevo bien con ellos, pero lo que es una incongruencia política es lo que ha pasado aquí en Baeza, 30 años, poniendo de vuelta y media al PSOE. Haciendo la crítica feroz al PSOE. No lo aprobaban nada. No aprobaban un presupuesto. Hombre, no ha sido tan así. No, hombre, vamos a ver, que ahí están los capitulares. Pero ni ellos ni vosotros, quiero decir, que por norma generalmente no. Ahí estaban los capitulares. Pero que algunas cosas había aprobado vosotros y ellos también. Hay corporaciones, en muchas corporaciones municipales, en muchas legislaturas, la oposición más feroz la ha ejercido, el Partido Comunista de España y luego Izquierda Unida. Que están ahí las capitulares. Y ahora resulta que todo es sí que sí. Sí, pero además sin condiciones, que cuando hay que abstenerse se abstienen y cuando hay que votar que sí, votan que sí. Qué casualidad de la vida. Y luego allí, en el Parlamento pasa exactamente igual. Es decir, que el discurso que tú estás manteniendo durante 30 años la oposición es radicalmente distinto hoy. Ya, pero no siempre es así, Javier. Habrá casos puntuales en cualquier sitio, porque yo te puedo decir un municipio muy cerquita de aquí, gobernando el Partido Popular, que es por ejemplo Béjijar, en el que pasa al contrario. Izquierda Unida apoya mucho más las propuestas del Partido Popular que las del PSOE, y te lo garantizo. Es decir, que no es que sea una consigna. No, pero en Cana, no, es decir, Izquierda Unida solo apoya al Partido Popular en aquellos municipios, además hay cogobierno entre el PP y Izquierda Unida, en el caso de Béjijar no. Solo en aquellos municipios en donde por cuestiones personales que no ideológicas, el PSOE y Izquierda Unida están enfrentados visceralmente. Porque hay sitios que en Andalucía, que gobernamos, el PP y Izquierda Unida. ¿Entiendes? En Extremadura. No, aquí en la provincia de Jaén, tiene casos como, por ejemplo, Huesa, ¿entiendes? Sí. Es decir, o Carena, que gobierna todo el mundo. Es decir, que hay sin casos. Necesidad. Hay ahí no es porque haya mayoría absoluta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque es decir, hay en determinados pueblos, que las rencillas personales de los dirigentes coyunturales del PSOE y Izquierda Unida, las rencillas personales le pueden al interés político, al interés la consigna es que los pactos, y aquí no hay que engañar a nadie, los pactos lo deciden los responsables políticos a nivel autonómico o provincial. Bueno, ¿tú no crees que es más fácil que Izquierda Unida llegue a acuerdos con el PSOE que con vosotros? Sinceramente, con un ideario político en la mano, Javier, está más cerca Izquierda Unida del PSOE que del PP. Viéndolo visto, lo que vi en Baeza, es decir, que fue vergonzoso, es decir, fue la encerrona. Te hablo de ideario político, la encerrona más importante que yo he tenido en todos los días de mi actividad política fue la encerrona que nos hizo Izquierda Unida, que fue vergonzosa y lamentable, de querer darnos a entender que podía haber posibilidad de usar un pacto de gobierno, y aquello fue vergonzoso, fue una encerrona, y encima bueno, ellos criticaron también vuestra forma, lo que les molesta encima a uno es que encima ellos se sientan ofendidos, pero viste, si yo voy a su casa cuando soy el grupo mayoritario, yo me pliego a ustedes, es decir, no le pongo de partida a condiciones cuando yo tengo 8 y usted 1, y encima eso lo critica usted, cuando yo humildemente, parto de una posición de igualdad, no de 8-1, como normalmente se hace cuando se negocia. Pues bien, como usted ya tenía el perro atado, usted lo único que quería hacerse la foto y de cara a la garilla de que ustedes son muy democráticos. Pero eso ustedes tú eres abogado, ahí no hay pruebas. No, porque las pruebas estaban claras, es decir, vamos a decir que son sospechas. No, pero es que las pruebas están claras, es decir, a mí el señor Antonio Ortega, como coordinador, recibo una llamada el mismo día de las elecciones, recibo otra de Leocadio Marín, y lo que me comunicaron personalmente es radicalmente distinto a lo que luego han hecho, pero vamos, que yo me lo esperaba. De cualquier modo, que yo me lo esperaba,
se ha quedado en la oposición. Que yo me lo esperaba, pero vamos, que hacer una oposición en donde la apruebas todo al gobierno y donde contiene constantemente comisión a comisión, pleno a pleno, que es que lo vemos nosotros, porque no tiene ningún reparo. Entonces el propio Locadio, es decir, le dice a Tenorio, tengo que hablar contigo delante nuestra. Bueno, lo mismo pasaba vosotros con Baeza Independiente, Javier, que el juego político pero nosotros sí hicimos un acuerdo de gobierno con Baeza Independiente. Bueno, antes del acuerdo de gobierno. No, pero si el acuerdo de gobierno fue día, vamos, que fue día, vamos, que ellos no digan que no hay un pacto encubierto, porque si lo hay. Es decir, es que el apoyo, Izquierda Unida no tiene cartera, por decirlo de algún modo, en el ayuntamiento. El apoyo continuo. No tiene ninguna delegación, ninguna concejalía Izquierda Unida. Sí, pero que al final apoya todo, o sea, que está, pero no está, ¿entiendes? Y luego que lo que pasa es que ¿qué de positivo ha supuesto? Nada más, absolutamente nada. Bueno, no quiero que hablemos de Baeza, que de Baeza sí que tenemos, y además tengo bastantes debates pendientes sobre Baeza, que en breve quiero que planteemos un debate sobre temas de empleo en Baeza. Pero quiero que me cuenten más cosas al Parlamento andaluz, de qué propuestas se presentan. Pues yo os digo, vamos a decir, el empleo es una preocupación importante y grande. Totalmente, vamos a decir, que de lo que se trata. Es decir, como sabéis, hay 109 parlamentarios, 50 del Partido Popular, 47 del PSOE y 12 de Izquierda Unida. Es cierto que la dinámica ha cambiado, y hasta el punto de que voy a contar una anécdota. Es decir, yo ahora mismo estoy en la Comisión de Asuntos Europeos y la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Perdona un inciso muy breve, porque recientemente salían unas declaraciones también del PSOE que precisamente te instaba a ti, con nombre y apellido, Javier Calvente, a que... Bueno, te preguntaba en principio si crees en el PER especial, en que se reduzcan las peonadas suficientes para acceder al subsidio agrario, y si iba a defender esa propuesta delante de tu gobierno. Primero termino con lo que te estaba contando y luego te contesto a la segunda pregunta que me haces. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, es sorprendente. No sé si será porque acabo de llegar yo, no lo sé. Pero claro, es decir, los compañeros del PSOE, Izquierda Unida y del PP se sorprende de que yo llegue a la Comisión de Agricultura. Hasta ahora todas las que se han celebrado, desde que yo me he incorporado, todos los acuerdos, todas las proposiciones de ley, tanto planteadas por Izquierda Unida, como planteadas por el PSOE, como planteadas por el PP, han sido aprobadas por unanimidad. Es decir, es historia en el Parlamento. Parece mentira. Y nos recriminan los mayores, los que llevan muchos años en el Parlamento, de que algo estaremos haciendo más, porque no es normal que se apruebe por unanimidad. Que 30 años de autogobierno en Andalucía es la única comisión que todo se aprueba por unanimidad. Eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Algo tendremos los miembros de la Comisión de Agricultura. Es decir, y ya está, las cosas se consensúan, se hablan, y al final, porque en definitiva, ¿cuál es el objetivo? Que los sectores, es decir, y el sector agroalimentario, es decir, el sector de medio ambiente, imaginaros, y el de pesca ya ni te digo. Es decir, en el ámbito de la comunidad autónoma están tocados, herida de muerte, y no nos duelen prendas, que hay un óptimo nivel de colaboración, no solo entre el ministro de Agricultura, Arias Cañete, y el consejero. Luis Plana, incluso con los propios miembros de la comisión. Es decir, hay una entente cordial, en donde, bueno, se ven los asuntos igual, ya está, y luego en el debate político, nos criticamos. Es decir, tenemos posicionamientos distintos. Sí, pero la realidad que hay detrás es que se lucha. Tenemos desencuentros, pero sin embargo, a la hora de la realidad, todos estamos remando en el mismo sentido. A partir de ahí, ¿cuál es decir, nuestra labor? Pues, por ejemplo, la mía, el coordinador del grupo parlamentario, pues, es impulsar a todos los compañeros, es decir, por toda la iniciativa de todas las comisiones, que hay en el Parlamento, que hay tantas como miembros del Consejo de Gobierno. No voy a citarlas todas porque luego hay otras especiales, como la de Estatuto del Diputado, la de financiación de los partidos políticos, la de Radio Televisión de Andalucía, pero bueno, es decir, básicamente las comisiones. Es decir, como somos 5 parlamentarios, no estamos los parlamentarios de Jaén en todas, porque sería imposible. Claro. Porque estamos en varias comisiones, lo que pasa es que como hay tantas, pero lo cual no es óbice para que nosotros podamos plantear alguna iniciativa, interpelación, aunque no estéis, proposiciones no de ley, y nosotros la defendamos en la comisión, aunque no formemos parte de la misma. El mecanismo es que tu iniciativa, si tú la llevas a tu comisión, la defiendes tú,
O sea, hay iniciativas que no son de tu provincia, que el grupo parlamentario entiende que la debes defender tú, por lo que sea, por tu experiencia, por tu preparación o por 50.500 cosas. Y luego, normalmente la de tu provincia, pues normalmente, es decir, a través mía, yo la asigno, de forma consensuada con el portavoz del grupo, con el presidente del grupo y presidente regional, Zoido, con Carlos Rojas, el portavoz, y con el secretario del grupo, que es Rafa Sala. Entonces, es decir, consensuamos las intervenciones y lógicamente todas las iniciativas que se llevan a cabo no pueden ir a pleno, porque hay tasados, y entonces eso se discute en la mesa. Es lógico. Es decir, la mesa del Parlamento se reúne toda la semana, y entonces se ve las interpelaciones, las mociones, las preguntas orales que se van a responder en el pleno y las proposiciones no de ley que están tasadas. Entonces, hay un acuerdo en cuanto al tiempo y en cuanto al número que puede presentar cada grupo político. Entonces, es decir, claro, hay gente que se tira 4 años allí y no interviene. Hombre, yo ya he tenido la gran suerte que llevo muy poco tiempo y ya he intervenido no solo en el pleno, sino en las comisiones en las que estoy. ¿Que no lo normal? Sí, pero bueno, para intervenciones no tan largas, como acostumbras. No, es decir, tienen tiempo. La ventaja y el inconveniente es que, que en el Parlamento son tiempos tasados y en el momento es como el programa de 59 segundos. Reconóceme, Javier. En el momento reconóceme que te habrá costado acostumbrarte a eso. No, es decir, lo único es decir que te adaptas al tiempo que te dan y tú preparas tu intervención con arreglo al tiempo, al tiempo tasado. Háblame del PER especial y de la reducción de... hace un mes y medio aproximadamente, estaba como presidente del Partido Popular en funciones. Es decir, José Enrique Fernández de Moya dimite como presidente provincial del partido porque tiene que la relación, y entonces en nuestro partido y en el resto de los partidos hay un periodo que se llama intercongreso. Es decir, desde que se disuelve la ejecutiva provincial, sí, hasta que se nombra la nueva, hasta que se celebra el congreso. Entonces yo he estado un periodo de unos cuantos meses en donde he ejercido las funciones de presidente provincial o presidente de la comisión organizadora del congreso. ¿Qué es lo que ocurre? Que tuvimos una reunión que nos convocaron a Génova, es decir, la secretaria general del partido, María Dolores de la Cospedal, donde estuvimos todos los presidentes de las comunidades autónomas, todos los presidentes provinciales, los 50 y tantos presidentes provinciales de España. Y yo se lo planteé claramente a la ministra. Es decir, vamos a ver, la situación de la provincia de Jaén y por extensión la provincia de Córdoba, Granada y Sevilla, fundamentalmente en materia de olivar, vamos a perder en torno a 4 millones de jornales. Es decir, inicialmente el aforo, las previsiones que hay es que por media no se va a coger más de el 20-25, ya parece que el aforo va a algo más, que el 30%, Entonces sería positivo el adoptar un PER especial. ¿El problema cuál es? El eterno problema de siempre, es decir, el dinero. Es decir, si se ha hecho un esfuerzo, el PSOE Izquierda Unida, antes de las elecciones generales y la autonómica, vendió que nosotros nos queríamos cargar el antiguo PER, hoy Profea, que es esa promoción de fomento del empleo, y dijeron por activa y por pasiva, metiendo la teoría del miedo de que viene la derecha y que el Partido Popular va a quitar la ayuda a Andalucía. Bueno, pero esos son otros. No, la realidad es que no solo no hemos quitado la ayuda a Andalucía y Extremadura, sino que en este escenario de crisis económica muy fuerte, no solo la hemos mantenido, sino que la hemos incrementado el 3%, hasta el punto de que hay más de 215 millones de euros. ¿Te vas a convertir entonces en abanderado de este tema? No, vamos a ver, yo estoy en este caso con el gobierno, es decir, que ante esta situación hay otras medidas. ¿Cómo cuáles? Pues, muy fácil, medidas, que es lo que hemos dicho. El gobierno ha hecho el esfuerzo de pagarle la expropiación a todos aquellos agricultores que llevaban 7 años sin cobrar. Bueno, pero eso no tiene que ver con la inmensidad el gobierno de España ha hecho una reducción, del módulo que hay que pagar del 0,32 al 0,26 del IRPF. Sabes que es insuficiente, tú que eres de aquí. Y tercera cuestión, es decir, con el PER, el PER extraordinario, no viene a resolver absolutamente nada. Lo único es, que lo que se está estudiando por parte del gobierno es decir, si en vez de ser 35 peonadas fueron 20, porque claro, aquí hay una incongruencia. En el año 2010
o sea, en vez de haber una sequía, como hubo inundaciones. Y hubo el mismo problema, se pidió al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se pidió un PER especial. ¿Y qué hizo el gobierno de José Luis Rodríguez? Que dijo que no. Dijo que no. Bueno, pasaron no guerras iguales. No, ¿no? Pero el problema es que el escenario que tenía José Luis Rodríguez Zapatero económicamente era distinto al que tenemos nosotros. Y entonces, nosotros sí hemos sido congruentes. Señores, no hay dinero, para el PER extraordinario. Hemos hecho el esfuerzo de no solo mantenerlo, sino que incrementarlo en un 3%. Y ahora, es decir, en el momento en que se pueda, se adaptarán las medidas. Y ahora, ¿qué es lo que está estudiando, en concreto la ministra? Pero además es que se lo planteé yo. Se lo planteé yo, hasta el punto que le dije, señora ministra, estamos en petit comité. O sea, lo que yo como responsable político del Partido Popular de Jaén no voy a aceptar ni voy a admitir, que si tiene que hacer el gobierno un PER extraordinario, que lo haga. Pero que lo haga ya. Porque lo que no voy a admitir como responsable político del Partido Popular, y lo estoy diciendo aquí, en el foro donde procede, es que ante las presiones de los sindicatos y ante las presiones del Partido Socialista de Izquierda Unida, en la calle, nos bajamos los pantalones, nunca mejor dicho, y aprobamos el PER. No, el PER... Pero se trata de bajarse los pantalones, de tomar medidas justas, Javier. Vamos a ver, si el problema es que no hay dinero, entonces la respuesta me dice, interés hay, pero el problema es que el dinero no se puede estirar y no tengo disponibilidad presupuestaria para dar... No vas entonces a defender esta medida tú. Quiero decir, una medida que muchos alcaldes socialistas, todos, no había ninguno del Partido Popular, han pedido y han solicitado. No, pero es que eso es lo que yo digo, es decir, que esos mismos alcaldes que se van a manifestar, pero no se trata de defender algo que es para Jaén. Quiere decir que os sometéis mal a la directriz a nivel nacional de un partido más que los intereses de una provincia. No, pero vamos a ver, sí, no hablo ya de un partido concreto, hablo de... Vamos a ver, aquí el problema es decir, que aporta la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia en materia de agricultura. Señores, vamos a ver, que el Estatuto de Autonomía y la competencia exclusiva en materia de agricultura, la Comunidad Autónoma de Andalucía la tiene la Junta de Andalucía. Javier, en este caso, sinceramente, ¿actúas más como Partido Popular o como jiennense? No, vamos a ver, si yo lo digo muy claro, que decir que eso no son paños calientes, que eso es salir en la foto, que un PER extraordinario, es decir, no palía. Es que si tú no tienes para coger un mes, pero si comer una semana, pues una semana que has comido. Aquí lo que se trata es de reactivar la economía y generar el empleo. Se está perdiendo empleo. No, pero vamos a ver, que ahí es donde está la clave. Es decir, este mes, casualmente, por cierto, Jaén es la provincia de España que más paro tiene. Pero es que es lo que ocurre, que mientras que hay comunidades autónomas en la situación, en este escenario de crisis económica, que están creando empleo, que se crea empleo en Galicia, que se crea en Castilla y León, que se está creando empleo en La Rioja, que se está creando empleo en Baleares, en Castilla-La Mancha. Bueno, entonces esos casi 6 millones de paros. No, ¿qué es lo que ocurre? Que el paro, los 200.000 parados de este mes, ¿a quién son imputables? Casualmente, a Andalucía, al País Vasco y a Cataluña. Comunidades autónomas que no están gobernadas por el Partido Popular. Qué cosa más extraña. Casualidad de la vida. Javier, me pasaría hablando contigo, porque además eres un buen conversador y a mí también me gusta hablar, nos conocemos hace muchísimos años y bueno, hay muchísimas cosas de las que se puede hablar y sobre todo el tema de empleo que preocupa y mucho tiempo vamos a tener porque quiero promover este debate que te comentaba sobre empleo, pero sí que el tiempo manda, nuestros compañeros como ven nos están haciendo ya señales. Mira, no es una cuestión partidista, y yo con esto quiero terminar, no es una cuestión partidista, es decir, lo que yo he hablado antes que en la Comisión de Agricultura del Parlamento hay un consenso, hay una contradicción entre lo que planteaba la amiga y compañera Natividad Redondo, como vicepresidenta de la Comisión, en donde el propio consejero la corrige, diciéndole que hasta que no viéramos, porque ahora nosotros le hemos pedido también al consejero que haga una aportación económica y mantiene lo mismo, es decir, la situación o el escenario en el que estamos viendo no nos permite tener créditos extraordinarios, porque si difícilmente estamos pagando las nóminas y estamos sacando el cuello, no nos podemos engañar, a la gente hay que hablarle la realidad y cuando no se puede, porque estamos generando una falsa expectativa porque lo fácil que es. Es decir, decirle a la gente que ante las dificultades se van a generar créditos extraordinarios. ¿De dónde? Bueno, hay muchas cosas que igual se podrían eliminar. Claro, ahí es donde está la clave. Es decir, sentémonos,
veamos, o sea, cuáles son los gastos suntuarios, los gastos superfluos, ver en dónde podemos recortar y ver, o sea, cuáles son las prioridades. Lo que sí está claro, es triste, que para el gobierno de España, y para el gobierno de Mariano Rajoy, y lo estamos demostrando, o sea, es decir, el empleo es una prioridad, o sea, es una prioridad. ¿Por qué? Porque el no apoyar, y claro, ¿quién crea riqueza y quién crea empleo? La pequeña y mediana empresa. Y claro, tiempo hablar de hablar del sistema financiero, de qué es lo que está pasando, de la falta de activos circulantes, de la liquidez de los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que no nos podemos generar falsas expectativas, o sea, a los trabajadores temporeros del campo. ¿Por qué? Porque el propio consejero, o sea, que es el competente y el que más competencia tiene en la comunidad, o sea, no en la comunidad autónoma, sino en materia de agricultura, ha dicho que no tiene fondos, que no tiene disponibilidad presupuestaria y que en definitiva la Junta de Andalucía, o sea, no va a adoptar tampoco ninguna medida extraordinaria para favorecer, o sea, o intentar mediar o paliar, o sea, las circunstancias que van a concurrir en la próxima campaña. Junta de Andalucía, Gobierno Central, en definitiva, menos dinero habría que dedicar a algunas cosas y mucho más a otras, porque van en el detrimento de la calidad de vida de muchísimas familias en toda España, en Andalucía, en Jaén, en Baeza, en este caso pero concretamente. Lo que sí está cierto es muy triste. Pero lo que sí es cierto es que todos los responsables políticos estamos pensando en intentar buscar las soluciones para que la gente en este escenario, o sea, pase las menos fatigas posibles. Es decir, bueno, o sea, igual había que pedir más responsabilidad económica a todos los casos de corrupción y de... eso sí estamos concienciados. Otro gallo nos cantaría si los miles de millones, o sea, que se han perdido en la corrupción, o sea, los pudiéramos recuperar y tendríamos para muchos PER extraordinarios. Lo cierto es que mucha corrupción y en muchísimos sitios. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado aquí esta noche, y a todos ustedes, ya si fuera de tiempo estamos. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana.